Soy Tamara Chibarowski, pedagoga y especialista en lenguaje y desarrollo infantil, y te doy la bienvenida a este espacio de los martes en donde hablamos de diferentes temas, y hoy tenemos una invitada muy especial, Eva Pons, con la que vamos a hablar de la música con los niños. Ella es guitarrista, profesora de música y también se ha formado conmigo, o sea que es facilitadora Chibarowski y realmente introduce en toda su metodología de la música, introduce muchísimo las rimas. Así que vamos a aprovechar para hacerle algunas preguntas referente a esto y también muchas preguntas que muchas veces me hacéis, como cuál es el momento indicado para introducir un instrumento en los niños, cómo fomentar la música en los diferentes espacios, en la casa, en la escuela. Así que este programa seguro te va a interesar, no solamente si eres profe de música, que ahí segurísimo que te va a súper interesar, sino también si eres maestra de infantil o de primaria o una mamá interesada por la música y que quiere que sus hijos también tengan ese sentido musical o esa conexión con la música. Así que ahora sí, Eva, te doy la bienvenida. Hola, encantada de tenerte aquí. Ya nos conocemos mucho, evidentemente. Hola, buenos días. Hola. Así que bueno, un poquito la pregunta es esta, ¿cómo es que justamente es esta experiencia de introducir la música en los más pequeños, porque tú en escuelas de música das esa iniciación a la música y muchas veces las familias tienen quizá mucha prisa con el tema de que ya inmediatamente empiecen con el instrumento, pero efectivamente incluso en las escuelas de música es todo un proceso. Así que quiero que nos cuentes un poquito de eso y cómo el rol que cumplen un poco las rimas en este proceso de los niños que serían, ¿no? ¿Cuándo empiezan con estas clases de música? ¿Con 3, 4? Sí, ¿No? depende un poquito del propio centro, ¿no? Y es verdad que hoy en día ya está muy instaurada en las escuelas de música esa fase previa, ¿no? Que se suele llamar o iniciación musical o música y movimiento, que bueno, pues el título es como muy acertado, ¿no? Y bueno, hay incluso escuelas que tienen una oferta incluso de música para bebés o para familias, ¿no? Entonces, digamos que sí, en general abarca hasta los 5 o 6 años, incluso pudiendo llegar a los 7. Mm. Y ahí entonces, un poco en qué consiste esto o cómo es, o sea, el valor de este espacio, o sea, también para tranquilizar a las familias cuando están como muy que ya es un poco, a veces yo lo comparo con lo de la lectoescritura, que quieren que los niños ya empiecen a leer y a escribir con 4 años y también quisieran que ya empiecen a tocar el piano, pero efectivamente le doy mucho valor a esta conciencia en las escuelas de música de que primero hay como que preparar otras cosas y sensibilizarse. Eso es, digamos que ese espacio de música y movimiento es un acercamiento a la música, pues desde lo vivencial, desde lo corporal, se van introduciendo instrumentos pues de pequeña percusión, o bueno, hay instrumentos, también depende a veces pues de la propia filosofía de la escuela o de la metodología del profesor, pero bueno, en principio es eso, ¿no? Una vivencia de la música desde lo lúdico, desde el juego, desde el movimiento. Y bueno, y para mí, pues desde la palabra, ¿no? Que tendría que al final, pues es esa lengua materna que ellos van adquiriendo en el hogar y cómo pues eso, a través de la música y de esa musicalidad que hay en el propio lenguaje, pues se pueden trabajar muchos parámetros musicales de una manera muy natural para ellos, ¿no? Pues a través de, pues eso, de las rimas, de los juegos de dedos, es introducirles también pues eso, en esa conexión con la palabra y el lenguaje y toda la cantidad de parámetros musicales o de musicalidad que emana, pues eso, el lenguaje que hemos incorporado desde el hogar. Claro, porque eso es algo interesante. Muchas veces a mí la gente me dice, ay, pero las rimas se pueden cantar o las rimas cantadas, y de alguna manera yo lo que trato de explicar es que las rimas son música, o sea, son musicales aunque diferentes, es decir, es el ritmo de la propia palabra que ya hay un ritmo, ya hay un ritmo corporal, es como decir que es otro ámbito paralelo, o sea, también podrías igual explicar un poquito esa diferencia de que seguro trabajan con canciones como tal, o sea, el cantar, y cómo las rimas, aunque no son cantadas, aunque parece, los niños las perciben como canto por la musicalidad, pero cómo es esa musicalidad, esos parámetros musicales justamente dentro de las rimas, o sea, cómo podrías ahí explicarle a la gente que comprenda que la propia rima en realidad tiene ya, o sea, tiene parámetros musicales, tanto corporales como de la voz, como decís. Eso es incluso de la sonoridad de la lengua materna, ¿no? Porque en esa
en esa rima hay unas consonantes, hay unas vocales, ¿no? Entonces ahí ya conectamos con la musicalidad del lenguaje, por un lado, por otro lado con el ritmo, porque pues eso son rimas que están sometidas pues eso, a un ritmo, una pulsión interior, ¿no? Tienen una pulsación interna y por supuesto al llevarlas a cabo a través del cuerpo, pues digamos que estamos trabajando pues eso, parámetros como la velocidad, la duración, la intensidad, el ritmo, los compases, de una manera pues muy orgánica y muy integrado en esa imagen que da la rima. Entonces eso pues para el niño es un juego y mi experiencia es que entran con la misma naturalidad que pueden entrar a un canto, ¿no? A una canción. Ahí es verdad que lo que dices también de los diferentes sonidos, que va como agudizando, o sea, es como que se va despertando el oído, que es verdad que eso también va a ser fundamental luego a la hora de tocar un instrumento, de la afinación, o sea, es esa percepción sutil de los diferentes sonidos, que en realidad ya es una antesala también para la propia música. O sea, que es verdad que, claro, el tempo, la intensidad, velocidad, o sea, todo eso es cierto que va como, ¿no? Como entrenando de manera completamente lúdica, pero que luego cuando se enfrenten a allá una partitura o un instrumento va a haber eso, como esa antesala ya más trabajada. Y luego incluso a nivel corporal, porque al fin y al cabo un instrumento siempre significa mucha, o sea, no es fácil con el piano manejar los dedos, con la guitarra, o sea, bueno, en tu caso es la guitarra, pero sea lo que sea, es como una destreza enorme que requiere. Entonces ahí también, ¿qué relación encuentras? Sí, a mí me pasó que cuando empecé a dar clases a niños pequeñitos fui consciente de la coordinación tan asimétrica y tan sutil que requiere un instrumento. Hay instrumentos más simétricos que otros, pero bueno, realmente yo me di cuenta que requiere de un grado de madurez corporal muy grande y que como adultos no somos muchas veces conscientes de todos esos escalones previos que realmente a través del trabajo de las rimas con movimiento y de la etapa de música y movimiento es que estás facilitando esos peldaños para que luego el acercamiento al instrumento pues sea más natural y orgánico. No, pero incluso puedo imaginarme que cuando demasiado pronto enfrentamos a un niño un instrumento, si es demasiado frustrante porque sus deditos no, o sea, porque son demasiadas cosas de alguna manera que tiene que manejar, o sea, que si la lectura, que si el solfeo, que si el oído, que si las manos, que, o sea, tanto que colapse y por eso también muchos niños dejan el instrumento demasiado pronto. O sea, mi sensación es que con mucho entusiasmo las mamás les apuntan, e incluso a los niños les gusta, pero luego también se desapuntan porque es como un colapso de frustración. Entonces, por eso también me comentabas que incluso en las clases de instrumento, que es hacia los 6 años, supongo que en general en las escuelas se empieza, de hecho, que desde la pedagogía Waldorf se recomienda incluso a los 8 recién empezar con instrumento, ¿no? Ahí puedes también comentarnos si te parece que sigue estando súper a tiempo. Pero bueno, que aunque empiecen antes, cómo tú vas haciendo esa transición, ¿no? Como esos calentamientos a través también de las rimas. Ahí también puedes contarnos un poquito, incluso con algún ejemplo de alguna rima, que igual sea así más conocida para la gente y que quieras comentar. Sí, para mí hay varios temas en torno al inicio del instrumento, ¿no? Yo he podido observar alumnos que igual empezaban con incluso 9 o 10 años y sí que tener la sensación que yo digo como que van en autopista, que van rápido, ¿no? Y sin embargo, hay veces que esa etapa de 7 a 9 o de 6 a 8, ¿no? Dependiendo un poco también, pues bueno, dependen muchas cosas. Eh, bueno, pues es otro proceso más lento, hay que adaptar, pues eso, mucho más todo el tema de lectura de pentagramas sí o no, ¿no? Hay debate en torno, pues igual aprenden mucho por imitación y por ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, entre comillas, y con respeto, machacar o insistir con el pentagrama, si es que también les va a costar la coordinación esta simétrica del instrumento, más lo que decías, el pentagrama, tal, pues igual es como demasiada bola, ¿no? Entonces, como igual, claro, yo además que a veces me he visto en la tesitura también de la parte del lenguaje musical, decir, bueno, pero si tengo media hora de instrumento con este niño, ¿hasta qué punto pues bueno, yo como profesora me voy a relajar porque lo que interesa es que vaya adquiriendo poco a poco soltura con el instrumento. Entonces yo sé que en la otra asignatura le piden leer, vale, pero yo aquí pues igual
si invierto la clase en eso, pues no la invierto en que vaya adquiriendo pues la motricidad fina para el y también el instrumento, gusto, ¿no?, por el instrumento, o sea, que el Claro. instrumento empiece a sonar, que aunque sea poquitito, empiece a ver como un Eso disfrute. es. Además es una etapa muy delicada porque a esas edades, ¿no? Hasta los 8, incluso más, ¿no? Es como tú eres el instrumento y tú eres la música, ¿no? Entonces yo siempre he sentido mucha responsabilidad en cuanto a, bueno, es que si yo no le sé acercar bien la música, la va a odiar. Igual es cuestión de que yo no he podido ser acertada o que el instrumento pues no era el que fuera el que él quisiera, ¿no? El que esa persona quiera. Entonces, claro, para mí es muy importante, mira, yo te acerco la música, pues muchas veces tengo la libertad de elegir cuándo va el instrumento o de recomendar otro y otras veces es como, no, pues viene con este y no hay cambio, ¿no? Pues bueno, yo te acerco la música y te acerco la guitarra o te acerco el ukelele de tal manera que sea lo más orgánico para ti. Entonces, para eso, también dependiendo de la edad, aunque bueno, ya cada vez más lo voy poniendo a todas las edades, que es pues una preparación corporal, porque los instrumentos pues los tocamos con nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Que ha salido esa imagen de afinar el cuerpo para la música o para otras destrezas, ¿no? Entonces ahí pues yo sí que pongo pues de calentamiento las rimas con movimiento. Es verdad que según la edad y según el contexto, pues las de tacto van muy bien, como un primer pues sí, masaje, ¿no? De geografía corporal, así es como entro en mi cuerpo porque no voy hacia en Y este caso la de guitarra. hecho que ahí en YouTube en abierto le digo a la gente que está, por ejemplo, la rima de un niño y aquí, que es una de estas que son de tacto, como para ir tomando conciencia de su propio cuerpo, ¿no? Como su propia geografía corporal y conexión con su cuerpo antes de enfrentarse con ese elemento ajeno, o sea, con ese otro Eso es. elemento. Eso es. Luego, en el caso de la guitarra, que pues depende de todo bueno, todo, que depende de los dedos, ¿no? Son estos grandes ayudantes, ¿no? Los duendecillos que nos ayudan a tocar la guitarra. A veces yo digo que son los caballos que nos llevan a la música, pero que el jinete somos nosotros, ¿no? Entonces les tenemos como que enseñar bueno, a que corran libres, pero a la vez que en un momento dado nos puedan ayudar en el camino, ¿no? Entonces, bueno, hay también además el tema de los dedos es muy interesante porque según a qué edades a veces no se saben ni el nombre de los dedos en su lengua materna, eso también lo he podido comprobar. He podido comprobar que además luego es que en el instrumento, en el caso de la guitarra, tienen nombres diferentes, unos son números, otros son letras, que no coinciden con el nombre de la lengua materna, en el caso del dedo corazón, ¿no? Que en guitarra es medio. Entonces, claro, pues para mí trabajar también los dedos es como poner conciencia aquí a los duendecillos que nos van a ayudar a tocar y bueno, pues uno de los grandes ayudantes pues es la rima del pollito, ¿no? En el caso además de la guitarra, que tenemos que hacer pinza al tocar, ¿no? Entonces, tanto para despertar esa conciencia de los dedos como para activar un poco pues la pinza, ¿no? Y además con la versión está adaptada de que lo voy moviendo el pollito por los El diferentes pollito por dedos muchos, 10 para pollitos puede haber, sí. eso es, para pues facilitar esa conciencia y luego llevar ese gesto a la guitarra. Y a propósito, también aclaro que la rima del pollito también está en abierto aquí en YouTube, o sea que quien no la conozca puede también ir a verla. Bien. Así que efectivamente es como ver como a nivel de la postura que es necesaria, o sea, porque eso también a veces me comentabas del tema también del equilibrio, de los reflejos, de tener bien la postura, de tener conexión corporal, de tener motricidad fina, es decir, que hay un montón de requisitos previos para que luego lo del instrumento fluya más rápido y mejor, que justamente puedes trabajar de forma, ¿no?, más divertida, más orgánica con el instrumento. O sea, con las rimas, porque es verdad que es un poquito, siempre yo hago el paralelismo con la lectoescritura, que en vez de machacar igual media hora con lectoescritura, uno puede hacer un montón de otras cosas y luego igual escribe 5 minutos, pero son a conciencia y disfrutados. Entonces, en este caso, bueno, aunque no sean esas las proporciones, pero un poquito eso es lo que vienes a traernos, que incluso una sesión de música necesita a veces, ¿no?, de estos componentes para eso, más eficaz y más divertido también. Bueno, no sé si de esto quieres añadir algo más y si no, también otro tema que me habías comentado que me pareció muy interesante es cómo también las rimas van cumpliendo un rol en tu, en tu labor pedagógica,
con los niños cuando vienen estas famosas audiciones, que hay veces yo recuerdo a mi hija que era como el momento del terror, ella iba a gusto a las clases, pero el momento de las audiciones, o sea, de estos conciertos para los padres era como, bueno, momento terrible. Entonces, como también me has comentado que las rimas tienen un efecto antiestrés, o sea, de preparación antes de subirse al escenario. Ahí si quieres contarnos también alguna cosita. Sí, totalmente. Bueno, las audiciones es un temazo. Sí, mira, que quería añadir, porque además está muy relacionado con este tema, que a mí las rimas también me han ayudado muchísimo a estructurar las clases, ¿no? Por esa idea y sobre todo cuanto más pequeños son los niños, más viven, ¿no?, en esa imagen global. Entonces, claro, para mí cada clase es una narración que tiene que estar contextualizada pues, con la estación, o si vamos a trabajar los oficios. Entonces, todo eso tiene que estar contextualizado y en esa imagen general pues se ponen los juegos, se eligen las canciones y se eligen las rimas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que para mí la audición tiene que ser una clase abierta en el fondo, ¿no? Hay veces que da el espacio para hacer más una clase abierta, otras veces le tienes que dar como profesor un componente más de audición. Pero yo siempre, porque lo he sufrido también en mis propias carnes y viendo, ¿no?, el colapso que supone una audición, yo lo planteo como, mira, es una clase abierta. Y entonces en esa clase abierta es verdad que a veces tienes que mezclar edades y piezas musicales muy diferentes. Entonces yo ahí pues tiro de la narración libre también. Entonces a través de esa narración libre, lo que entra, la música que entra es la música que pide esa narración. No es que fulanito va a tocar no sé qué y entonces le graba papá y mamá y no, es como estamos en algo más grande y suena y nosotros traemos la música, ¿no? Pero no soy yo que toco esta pieza, tal. Realmente es maravilloso porque has integrado totalmente toda esta, o sea, se ve que es facilitadora a Chubarovsky porque realmente lo tiene requete integrado. Todo lo que justamente yo hacía en el teatro, o sea, la misma Eso metodología es. del teatro, de las sesiones terapéuticas, que es ese hilo conductor a través de nuestra propia narración, cómo vamos haciendo esa envoltura, y entonces los niños están totalmente acogidos por eso y no es ese shock. O sea que es Eso es. fabuloso cómo eso también se puede integrar en la música y en las audiciones. Eso no se me había ocurrido, pero claro, Mm. fabuloso. Claro, y a través de eso, quiero decir, entonces ya acercar desde ahí la audición es otra película. Y Claro. luego, pues en función del tiempo que tengas antes, porque luego, pues en nuestra cabeza es como si a veces tienes una secuenciación muy bonita, pero luego no sé quién viene tarde, no puedes entrar al salón de actos hasta no sé cuándo. Bueno, entonces hay veces que ahí juega la improvisación y el adaptarte a los medios, pero claro que se puede hacer un trabajo previo a esa audición pues con las rimas con movimiento, por supuesto el tema del tacto, para tener esa Centrarse. autoconciencia, esa presencia y ese como sacar nuestro máximo potencial, sea el que sea, ¿no? Porque no estamos aquí para demostrar nada a nadie, sino para acercar algo bonito, ¿no? Y pasar una tarde bonita con las familias, ¿no? Yo siempre lo enfoco desde ahí. Luego también hay una parte pues de soltar, ¿no? Que es como ese tacto nos daría esa parte igual más de contención, de compresión, pero luego pues muchas veces antes de algo así hay que conectar con lo lúdico, con lo divertido, con el soltar, con la R, ¿no? Y bueno, y luego pues eso, ir de lo grande a lo pequeño, pues vamos despertando los dedos. A veces si tengo niños muy pequeñitos, pues es verdad que entran mucho en los dedos, ¿no? No hace falta entrar tanto en lo otro, pero bueno, en función de las edades, pues vamos poniendo ahí pues esas herramientas que son muy accesibles porque es que son tu voz y tu cuerpo y tus manos, pues bueno, pues para sacar el máximo potencial y sobre todo poder disfrutar de los procesos, porque es que si no, ¿Qué sí, sentido muchas tiene? veces dan ganas de cerrar el estuche del instrumento. Bueno, muchísimas gracias, Eva. La verdad es que yo creo que todo esto puede resultar súper inspirador para, no solo para las profesoras de música, sino también yo creo que para las maestras, para esos momentos en donde justamente tienen que presentar algo al público y ver que no se trata de presentar pensando en que la mamá esté contenta y orgullosa de su niño y que le saque muchas fotos y vídeos, sino que lo principal es que los niños disfruten de ese proceso y sea algo conjunto, orgánico y bonito, o sea, sin duda alguna. Entonces sí que has ahí, vamos, pintado muy bien la diferencia de cómo es posible otra manera de compartir con las familias lo que los niños hacen, más desde ese lugar de con una clase abierta que disfrutamos de la misma manera que disfrutamos las clases.
Bueno, y ya por último, no sé si hay algo que quieras compartir, algo que quieras dar de ideas, de alentar, algún mensaje, ya sea a las maestras, a las mamás, a las profes de música, o sea, algo que desde esta experiencia realmente de aportar, ¿no? Como otra mirada también a esto de la música, porque me gustó, quería traerte porque la música es algo que, bueno, yo adoro la música y siempre me encanta que los niños se acerquen a la música y toquen instrumentos. Sin embargo, cuando me preguntan, bueno, ¿qué opinas de que vaya a la escuela de música? Yo digo, bueno, y todo depende, porque si te encuentras con una Eva puede ser una experiencia maravillosa, pero también puede ser una experiencia súper estresante, machacona, en fin, que, que por eso no es solo que sea buena o mala la música, el instrumento, la edad, sino que realmente, como todo, lo importante es esa persona que está ahí con estos niños y cómo lo hace y cómo esa conciencia que tiene. Así que bueno, espero que hayas inspirado muchísimas maestras y mamás. Y lo dicho, ¿algo más que quieras compartir? Mm. Sí, bueno, para acabar, sí, yo creo que también en los últimos años ha sufrido bastantes cambios y yo creo que entre los profes de música, independientemente de nuestro bagaje o de nuestra educación más académica o menos, yo también he podido observar que se está también en Es la nueva como en otra movida. sintonía, Bien. sí, con el tema de la música. Y bueno, para mí sí que un poco resumen, ¿no?, de este trabajo de las rimas, de la narración, es que, claro, al final la música es el lenguaje universal, ¿no? Entonces yo estuve como mucho con esa imagen de si es el lenguaje universal, cuanto más su acercamiento, cuanto más parecido al lenguaje, a la lengua materna, lo podamos hacer, pues más orgánico será, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco trazar ese paralelismo entre música y lenguaje, ¿no? Y que sea algo pues orgánico y lúdico, porque desde ahí hay aprendizaje, desde ese disfrutar se aprende mucho también. Entonces, bueno, pues ahí, intentando conectar todo el rato esas dos lenguas. Esas dos lenguas. Bueno, Mm. muchísimas gracias, Eva. De hecho, que bueno, que Eva misma en su propia trayectoria se la pasa conectando lenguas. De hecho, que uno de tus proyectos es no lo de que toca guitarra y a la vez recita El Platero y yo, o sea, tiene ahí unos espectáculos preciosos. Además de que, bueno, que también trabaja la voz. O sea, al haber hecho el trabajo conmigo, además de dar clases de música, es verdad que también hace trabajos con los niños apoyando justamente toda la parte del lenguaje, que tal como dices, es como que hay un lenguaje universal que es común entre la música y la palabra y que tú, ¿no?, me contabas la alegría de haber podido unir estos dos lenguajes, el del instrumento externo y el del instrumento interno, que de alguna manera es a lo que te dedicas, porque sí que has ido integrando cada vez más también este movimiento, este lenguaje interno. Así que bueno, dejo el contacto también. Redes no tienes todavía, web o redes no tienes, ¿no? Que se Sí, sí, pueda, o sí. sí, ¿Tienes? sí que tengo, sí, sí. Ah, vale, vale, entonces fantástico. Entonces te ponemos también. ¿Es Eva Pons o con más cosas? Evapons.net y en redes sociales es Guitarra y Palabra. Ah, guitarra y palabras, que justo de lo que estamos Ah. hablando, o sea, tal cual, muy acertado el nombre. Bueno, estupendo. Así que ahora aquí bueno, acá abajo ponemos el link a la web de Eva y también, como siempre, tienen el link a mi propia web, tamarachuborowski.com, en donde también tienen estas rimas que hemos comentado, también están ahí, más mucha otra información relacionada con todo esto. Así que bueno, muchísimas gracias, Eva, una vez más. Y bueno, ya nosotras nos vamos a ir viendo, porque lo dicho, siempre cada tanto tenemos estos encuentros en donde volvemos a nutrirnos todas ¿no?, las que se han ido formando. Así que bueno, que tengas un buen día y esperemos que haya sido extremadamente inspirador para todos. Así que también les damos la despedida a todos y hasta el martes dentro de 15 días. Chao, chao.